¿Recuerdan cuando estábamos allá abajo? Hola mi gente linda. Hola. Estamos en un centro comercial al cual no había venido nunca, pero no estoy solo. Además de estar con mi esposa, estoy con mi hija que solo le puedo enseñar los piececitos. Estamos paseando, decidimos venir aquí porque encontramos unas cositas que nos interesan, bien pequeñitas, bien baraticas, pero las vimos aquí a través de internet y vamos a aprovechar y mostrarles este centro comercial que nunca había venido. Está bastante lejos del centro y es bastante grande, como pueden ver. Vamos a hacer un buen recorrido y por lo que estuve investigando, esto lo hicieron un poco después. El original sería ese de enfrente, que es un poco más antiguo, que también es bastante grande. Pero vamos a empezar por aquí. Quizás vayamos y mostremos un poquito allá, pero no lo sé todavía. Esto es todo lo que tenemos pensado mostrarles en el día de hoy aquí en la ciudad de Almaty. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo en mi casa con un yeso en la mano. ¡Vamos allá! Pues bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en este centro comercial. Por primera vez dice que está prohibido entrar con perros, con cigarros, con patines, con cascos. Increíble, con jihad. O sea, no puedes tener la cara tapada, como pueden ver aquí. Está prohibido, pero no veo nada que diga prohibido cámara. Al contrario, lo que dicen es que están grabando. Así que vamos a ver si nos dicen algo. Esperemos que no. La primera impresión que tengo al entrar es que tiene un estilo de reparación, así de construcción, un poco más antiguo, no sé cómo explicarse, no tanto como vienen siendo los centros comerciales más nuevos o lujosos que hay en la ciudad de Almaty, y este se ve un poco más antiguo, pero eso no quita que pueda tener marcas bastante buenas. Aquí tenemos farmacias, adelante había algo de maquillaje, pero como pueden ver, parece que también hay un supermercado, vamos a ver ahora. Mientras tanto vamos viendo lo que hay. Como en todos los centros comerciales hay de todo. Siempre hay un piso, una parte que es para la comida rápida, cuando la gente tiene hambre. Entonces aquí vemos como esta especie de tienda llena de rebajas, como ven 50, 30, 80 por allá. Pero parece cosas como más bien juguetes, peluches, quizás algunas cosas de maquillaje, pero para muchachas más jovencitas. Más farmacias o Mio Amore. Es una tienda de joyas, bisutería. Y aquí entramos en una zona de mucha comida, de muchos dulces. Aquí tienen como esta bebida, se ha hecho muy popular, que es como una especie de té, pero que tiene unas bolitas, ¿ven? Unas bolitas. Y dicen que es muy sabroso con sabor a fruta. Pues nada, vamos a ver esta parte que parece interesante. Esto tiene pinta como, por ejemplo, los bazares, así, que tienen así los mostradores con las distintas cosas, en el mismo medio de un centro comercial. Por ejemplo, tienen aquí todo tipo de frutos secos, también deshidratados. Es muy sabroso. Ustedes ven estas chicharritas aquí, ¿verdad? Pensarán que son las chicharritas como de Cuba, pero no, porque aquí son dulces. Aquí no se usa que sean saladas como en nuestros países. Vamos a ver aquí quesos, jamones, chorizos, bueno, de todo un poco. De esta zona tengo que ir más rápido porque me da hambre. Aquí llegamos a la parte de la carne, como pueden ver, esto es carne de cerdo. Wow. Seguimos más partes de carne y aquí estamos en lo que es la baránina, que es como decir el carnero. Seguro la res anda por ahí también, como frutas, y son distintos tipos de quesos. Y alrededor, por supuesto, distintas tiendas. Esta Cuscus es como una tienda de pollo, huevo, pollo, distintas cosas. Esto como cosas para la casa, ya pueden ver, papel sanitario, entre otras. Ya muchos de ustedes saben, si siguen mis videos, que aquí es muy popular los Zoo Magazine, que vienen siendo tiendas donde venden artículos para los animales. Como pueden ver, todo de juguetes, distintos tipos de comidas para el baño de los animales, por los gaticos que saben que tienen que tener su arena especial. Y nosotros que tenemos 2 gatos y un perro. Miren qué grande esta jaula. Y miren qué interesante está el nombre de la tienda, que a veces hay
lugares de estos donde no te permiten filmar. Yo estoy filmando sin que me vea nadie. Espero que no me regañen. Eso que ven ahí al fondo, que dice Small, déjame ver si lo puedo agrandar un poco. Ese es el supermercado, que entraremos pero un poco después para mostrarles lo que venden ahí. Lo que queremos comprar que vimos en internet está en esta tienda, Mix Price. Así que es una tienda que tiene de todo un poco. Vamos a entrar a ver si les muestro y encontramos lo que estamos buscando. Esto es lo que estábamos buscando. Ustedes se van a reír, pero nos gustó mucho. Son unas esponjitas para fregar, pero que tienen a Bob Esponja. En el paquete vienen 5 esponjas y bueno, el estuchito este es el que se engancha y adentro se pone. Muy barato, son 660 tengué, que viene siendo €1 y pico, pero un y pico muy bajo. Así que nos vamos a llevar dos paquetes, uno para nosotros y uno para la suegrita. Ya saben. Yo soy fanático a las tazas. Nos hemos encontrado esta taza con forma de ustedes saben. Está interesante. Parece que hay de otro color. Esta es más realista. Y aquí tenemos estos vasitos con gatos. Nosotros tenemos distintas tazas en este estilo, pero con otras figuras. Miren estas que bonitas están. Tanto dio mi esposa que al final tuvimos que comprar la colección. Tiene figuritas distintas, como pueden ver. Todas de gatos. Ay, Dios mío, se me va la economía en las tazas con mi esposa. Ya estamos pagando ya, a punto de salir, con las 4 tazas y los Bob Esponja, que de la casualidad que son esponjas para freír. Como pueden ver, mi esposa es la que va a pagar. Pues bueno, por las 4 tazas y los 2 paquetes de esponja, pagamos 4.730 tengué, que es más o menos el equivalente a 9,50 €, algo así. Ni siquiera llegamos a 10 euros, así que buen precio. Me acabo de encontrar con esta tienda que dice que todo por 500 tengué, o sea, todo por €1. El euro por lo general vale 500 tengué, a veces está un poquito más, un poquito menos, pero ronda esa suma. Quiere decir que todo lo que te encuentres aquí cuesta €1. Vamos a ver qué es lo que podemos ver. Desde platos, chancletas, vasos. Por supuesto van a ser cosas sencillas, equivalentes a €1. Pero me llama la atención estas sillitas, por ejemplo, para bebés. Tan interesantes, y si solamente cuestan €1, pues están muy bien. También estos pomos. Me llama bastante la atención. Estamos en el fondo de la tienda y pueden más o menos tener una idea de todo lo que se puede encontrar en esta tienda, de todo por €1. Revisé ahora mismo, el euro está en 555. Y aquí todo está en 500, quiere decir que todo por menos de €1, sinceramente. Está muy bien. Cerca de la casa, cada vez que queremos comprar algún numerito cuando la niña cumple meses, es bastante complicado encontrarlo en las tiendas pequeñitas. Entonces, ahora tiene 4, pronto tendrá 5. No sé si de casualidad encuentro el 5 y lo compro desde ahora, pero parece que no hay. Estos sillones que ven aquí son espectaculares, son de masaje. Te sientas, con el teléfono pagas y te dan unos masajes súper buenos y descansas cantidad. El ratico de eso te sientes que tu cuerpo te lo agradece. Lo he probado varias veces, pero hoy no es el plan. Estamos subiendo en el elevador al segundo piso, como andamos con el cochecito, por las escaleras mecánicas. No fui tú en esa talla. Así que seguimos. Por lo general en los segundos pisos siempre está la comida, algunas tiendas, pero lo que es la comida. Así que miren cómo hay algunos jugueticos aquí. Pero nos vamos a ir por aquí a ver, o por aquí no hay nada. Ese centro comercial, al estar tan alejado del centro, te puedes encontrar así, primero como les expliqué, un estilo un poco antiguo y además muchas zonas cerradas, vacías, como que todo el mundo no se interesa en alquilar y vender sus cosas en las boutiques de este centro comercial. Me llamó la atención porque tenía que venir, de todas formas, por haber encontrado esas esponjas que me gustaron en internet, más bien le gustaron a mi esposa, pero yo las apoyé. Y entonces dijimos, ya que vamos a venir y nunca he estado en este centro comercial, pues lo voy a filmar y se los voy a mostrar a ustedes. Y esto es lo que me estoy encontrando.
¿Recuerdan cuando estábamos allá abajo mostrando la zona esta que parecía como de bazar? Aquí lo vemos desde arriba. Y aquí está mi parte preferida. No puedo negarlo, soy comelón. Todo lo que tenga que ver con comida y más comida rápida me encanta. Pero bueno, se los mostraré más de cerca. Pero es que ahora estoy en dieta. Quiere decir que no puedo. Estoy haciendo lo que es el ayuno intermitente, comiendo solamente 2 veces al día, a las 12 del día, a las 6 de la tarde. Así que ya almorcé y la comida hasta las 6 no me toca. Así que no puedo comer nada. Esto será un sufrimiento, pero igual se los mostraré. Aquí ven las distintas marcas, muchas son locales. Esto es un lugar con un estilo más de comida de Uzbekistán. Aquí, como pueden ver, Turkish Fast Food. Comida turca, es bastante popular, igual que estas máquinas, que me quería comprar una hace poco. La idea no se me ha quitado, pero estoy pensando para ponerla en algún lugar estratégico y vender café. Aquí, como pueden ver, steak, musafir, lapshoy, esto es lapcha, fideos, con distintos tipos de cosas. Red Brown es comida china, comida china. Como dicen, pan Asia Street Food. Donier, muchos saben lo que es el donier, otros no. Increíblemente, hablando con un amigo mío, me di cuenta de que no sabía lo que era el donier. Lo quedé loco, pensé que todo el mundo, todas las personas del mundo sabían lo que era el donier. El donier es como una especie de burrito, igual así como un pan fino grande, que lo que hace es, se rellena de carne, de papas fritas, de distintas ensaladas, mayonesa, ketchup, y eso es muy famoso en esta parte del mundo, el donier kebab. Filadelfia se llama este establecimiento de sushi, este de pollo, Chicker Z, no lo había visto nunca. Esto es pizza milana, Burger House. Mi esposa no ha comido, así que voy a preguntarle qué es lo que ella quiere comer. ¿Qué quieres comer? Oh, ya sabía yo. Quiere KFC o KFC. Pero aquí no hay, es en el edificio de enfrente, en el que es la antigua parte del centro comercial. Así que nada, vamos para allá para que ella se coma sus pollitos fritos. Para el otro edificio, mi esposa vio esta tiendecita que se llama 10 Kimir. Aquí en este país esta tienda es muy buena, se dice que tiene productos de mucha alta calidad y que a veces tiene rebajas muy buenas. Así que vamos a mirar a ver si nos encontramos algo interesante para nuestra bebé. Estoy en el final de la tienda, les voy a enseñar un poquito así el panorama para que vean que hay de todo, pero mi esposa no sabe ni siquiera lo que quiere. Así que ella está buscando, ahí se encuentra algo que le llama la atención, porque ahora una de sus debilidades principales son las tiendas de ropa o cosas para niños. Es algo normal debido al nacimiento de nuestra hermosa y preciosa princesa Emily. Por supuesto que no puedo irme y pasar por alto esto. Yo siempre trato de ganar. Por lo general siempre pierdo, pero bueno, vamos a hacer el intento de... Es que estas máquinas por lo general que siempre están arregladas, ¿ven? Y no se puede. Pero bueno, vamos a volver a intentarlo. Tengo 2 intentos. Está un poco difícil y complicado. Uy, no lo logré como siempre. Bueno, no importa. Seguimos. ¿A dónde se fue mi esposo? Creo que aquí adentro. Pues aquí me la encontré. Estaba escondida detrás de este mostrador y no se veía bien de lejos. Pues al final compramos 2 cositas y miren qué interesante el paquete que nos dieron. Hoy es el día de nosotros de Bob Esponja. Pues compramos esto que ven aquí para el verano, lo más bonito, material bueno. Y este otro que es completamente de algodón, tiene aquí como un koala. Es un poco más grande, quizás para finales del verano, pero precios muy buenos y nos gustó. Estamos caminando ahora para la parte antigua de este centro comercial y pues nada, vi este caminito aquí con estas banderitas y logotipos así estilo de Kazajistán y dije bueno, voy a pasar por aquí para mostrarles que está bonito. Por lo que veo, todos los kiosquitos que hay son de helado, de jugo. Lógicamente el calor que hace es tan grande que la gente lo que está comprando más bien son esas cosas. Pues nada, allá adentro vamos a ver qué encontramos. Y de seguro está el KFC
que quiere mi esposa, que dice que ya tiene hambre. Pues ya entramos ya en esta otra parte y bueno, igual que la anterior, una pila de tiendecitas, pero la comida está en el piso de arriba, así que estamos buscando el elevador. Vamos a ver, nos dijeron que recto a la derecha, pero bueno, es que no lo veo. Vamos a ver dónde está. Ya llegamos aquí, donde está también la comida rápida. Y bot, acabamos de encontrar el KFC, lo que queremos. Vamos a pedir rápido, ya les mostraremos lo que compramos, cuánto costó y buscar algún asiento que esté libre para comer. Pues bueno, lo que estamos esperando a que nos cocinen nuestras hamburguesas, porque lo que pedimos fue hamburguesas de pollo con su refresco y sus papas fritas, el combo completo, 2. Te diré que pagamos 5.700 tengués, que en el equivalente en euros serían 10 euros con 27 centavos. Realmente bastante barato, ya que por ejemplo en España, en donde yo he estado hace poco tiempo, no baja entre 11, 12, incluso hasta 14 euros un combo de una persona, un menú de una persona. Y aquí lo hicimos para 2, así que realmente bastante económico. Y ahora cuando nos traigan, pues les mostramos la calidad. Déjame ir a ver si lo mío ya está preparado. A nosotros es la K1022, así mírala ahí, arriba, que sí que ya está listo. Здравствуйте. K1022. Спасибо. Берешь, amor, все это. Pues ya los recogimos, miren aquí. Están las 2 hamburguesillas con las 2 papillas, ketchup y refresco. Así que ahora vamos a disfrutar de un almuerzo sabroso. Pues bueno, ya probé las papitas, están sabrosas. Las pruebo otra vez. Están muy buenas, pero la hamburguesita, miren, se ve bastante chiquitica. Del lado acá se ve que tiene el pollo, el queso, la cebolla. El sabor no sé. La presencia no está mal, lo que está muy pequeña, pero bueno, vamos a ver qué tal. Riquísimo. No está mal. Pienso que el pollo podría estar un poco más caliente, pero no está mal, está bien. Para un menú de este precio, 10 euros por todo esto, creo que está bastante bien. Así que nada, disfrutamos el almuerzo y después seguimos. Acabamos de salir, ya compramos todo lo que queríamos y no podíamos irnos sin el heladito de la niña de chocolate. A mí no me gusta mucho el chocolate, pero bueno, es lo que hay. Está rico. Mucho, muy. Muy rico. Pues nada, espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Miren, con el yeso ando, pero el dedito sí, el dedo me funciona. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Por aquí o por aquí les estaré dejando uno de los últimos videos que subí en el canal, que está muy interesante. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, chao.